Marduk, a ver, además de que es un gusto poder conversar contigo, hacerlo después de la presentación que ha hecho el día de hoy el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, me parece que además es un ejercicio que debe hacerse porque, bueno, hoy Joan Laporta no ha dejado títeres sin cabeza, o con cabeza, mejor dicho, y por ello me contenta poder conversar contigo y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Hombre, un placer, Ignacio, ya lo sabes. A charlar siempre, siempre voy a venir y más si es y si tenemos más como hoy, que como dices, digamos que Bartomeu la dejó votando y ha venido Laporta y ha rematado con, vamos, con todo, como un goleador, porque es que no había otra. O sea, era un caramelito para poner las cosas en su sitio y lo ha hecho. Sobre todo porque el adiós de Messi, la sensación que teníamos algunos, o que, bueno, que teníamos porque ya hoy ha quedado claro que será así, es que no le dejaba otra opción a Laporta que presentar la due diligence, la auditoría, y hoy ha confirmado que lo va a hacer, que lo va a hacer público cuando estén. Y yo creo que aquí nace el pánico de todo este sector que condujo al Barça durante 10 años, que lo siente todavía como propio y que por supuesto se niega a admitir algo de responsabilidad todavía, haciendo mención a unas pérdidas por el COVID que no son tales como ellos las manifiestan, y por supuesto también haciendo mención a algo que habla mucho de Goebbels, ¿no? O nos hace recordar a tan nefasto personaje, como seguir repitiendo que Laporta dejó aquellas cuentas en rojo y después dos tribunales terminaron dándole la razón. Estamos ante un momento crítico, ¿no? Sí, la verdad es que apuntas un tema que para mí voy a medir mis palabras porque no quiero problemas judiciales, pero es que es insultante que Bartomeu se apoye en unos números del anterior mandato de Laporta que, como dices tú, es que han pasado por sede judicial. Es que tardaron 7 años en dirimirse quién tenía la razón y al final esas pérdidas de las que habla Bartomeu es que no existen. ¿No? Es que no es discutible. Ha venido un juez y ha dicho, oiga, no es el cierre que decía Laporta, pero tampoco es el que dice usted. Está a medio camino y no hay pérdidas globales de mandato, con lo cual no hay lugar a ninguna responsabilidad. Ahora Bartomeu se apoya en unos números antes de pasar por juicio. Esto es una sinvergüencería. O sea, no tiene más nombre, porque es de no tener ninguna vergüenza. Pero es que además, Ahí, ahí todos te los puntos perdimos. de la carta, obviamente, de su público, ya hablábamos que básicamente... no, digo que todos los puntos de la carta son ampliamente discutibles, todos. O sea, no hay excepción. En su momento ya dijimos que lo que se estaba haciendo aquí era construir una defensa, construir un relato sobre el que fundamentar la defensa jurídica de Bartomeu, porque como probablemente, como bien acertadamente has dicho tú, probablemente ya ve él que en un futuro cercano va a tener que pisar los juzgados en una forma u otra, en forma de acción de responsabilidad, en forma de demanda por administración desleal, la forma que sea, pero va a tener que rendir cuentas de su mandato, de las actividades llevadas a cabo en ese mandato y sobre todo va a tener que explicar una cosa que hasta hoy no nos ha explicado nadie, que es cómo se lo hacía él o su junta dentro del club y con los auditores para ir pasando año tras año que no pasara nada y que no saltara ninguna alarma. Eso lo va a tener que explicar muy bien. Y eso es lo que probablemente, yendo para atrás, yendo a los meses de octubre, noviembre, cuando la moción de censura ya se veía que iba a progresar, es lo que, lo que más angustia generó en su día. El no poder cerrar estas carpetas de manera ordenada para que el siguiente no tuviera nada que rascar. Esto es lo que pasa habitualmente cuando los mandatos se suceden de forma ordenada. El que sale, cuando ve que va a salir, ¿qué hace? Pues limpia un poquito la casa, levanta un poquito la alfombra, echa un poquito de basura de la alfombra y espera que el siguiente sea benévolo y se lo mide todo con buenos ojos. A Bartomeu le quitamos esa opción.
no le dimos tiempo. Entre otras cosas, por eso Tusquets alargó tanto el interregno de la gestora, porque probablemente había bastantes cosas que poner en su sitio. Con lo cual, ahora con la due diligence, con la auditoría hecha, será muy interesante ver qué es todo lo que se recolocó deprisa y corriendo en los últimos meses y qué es todo lo que se dejó de hacer en los años anteriores o se hizo de una forma negligente. La presentación de Laporta hoy, es que los números son escalofriantes, Marc. Y eso que estamos viviendo en un momento en que estamos presenciando la crisis, no estoy equiparando, estoy hablando de la sensación de escalofrío y de dolor. Una, por las vidas humanas que estamos observando lo que está pasando en Afganistán, que no nos vamos a meter en ese terreno, pero es realmente conmovedor ver a la gente. Bueno, Ignacio, no nos vamos a meter, no te vas a meter tú, pero sí me voy a meter yo. Lo que está pasando en Afganistán, lejos de la actividad ordinaria del Barça, no está de más mencionar qué pasa con el beneplácito y con colaboración y financiación del Estado de Qatar. Sí. De un Estado que nosotros llevábamos aquí, por obra y gracia de una serie de gente. Con lo cual, es verdad, no nos vamos a meter, no es nuestra guerra, nunca mejor dicho, por desgracia, pero no olvidamos, ojo, dónde nos pusieron esta gente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero también nos genera escalofrío cuando escuchamos cifras. Yo he querido ser muy fiel a la exposición de Laporta hoy. Deuda al 30 de junio de 1.350 millones de euros. Comienzo con esa. Nike, y voy a mencionar Nike como ejemplo porque es quien viste al club. Si Nike tuviera una deuda cercana a los 700 millones de euros, es decir, la mitad, no sé cómo es el proceso, pero estaríamos hablando de una quiebra. El Barcelona, tras 10 años de esta gestión, 1.350 millones de euros por ahora, porque todavía falta seguramente por terminar la auditoría y conocer las cifras exactas, ¿no? Yo no sé, Marc, pero 1.350 millones de euros es una cifra que no alcanzaremos jamás a entender quienes no somos financieros. Es escalofriante. Yo creo que la forma más rápida de entenderlo para, digamos, para los mortales comunes como nosotros es, hay dos maneras. O sea, es una fórmula con dos etapas. La primera etapa es entender en relación a qué tenemos esa cifra. Es decir, tenemos 1.300 millones de euros de deuda en relación a unos ingresos ahora creo que van a ser, lo ha dicho hoy, alrededor de 630 millones. Con lo cual, estamos en un ratio de deuda contra ingresos de 2-1. Sí. Por cada euro que ingresamos, tenemos que devolver 2, ¿vale? Y el segundo parámetro para entender estas figuras es trasladarlo a la economía doméstica. Si tú cobras 1.000 euros en tu empresa como empleado, si a final de mes tienes que pagar un recibo de la tarjeta de crédito de 2.000, no te da. Y es que no te dará nunca. O sea, en la vida no te va a dar nunca. Pues esta es la situación del Barça, que a día de hoy debe 2.000 cuando ingresa 1.000. Debe 1.300 cuando ingresará 630. Los números no van a salir de ningún modo si no cambiamos cosas de forma sustancial. Con lo cual la pregunta es la que te decía antes. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado, entendiendo que hay una parte del COVID, evidentemente hay un impacto COVID muy notable, el no poder tener público en el estadio, las tiendas cerradas, el merchandising, lo entendemos y lo aceptamos, pero 1.300 millones de euros, Ignacio, 1.300, ¿cómo puede ser? Apelando a lo que decía Bartomeu en su carta, el mandato de Laporta del 2010 se cierra con alrededor de unos 400 millones de euros, si no recuerdo mal, de deuda, que es una deuda elevada por el volumen de facturación, pero es un ratio de 1,2 aproximadamente, no es más que eso. Y en todo caso, se deja con un activo intangible en forma de plantilla es la mejor de Europa de larguísimo. Esta deuda. O sea, no responde a nada esta deuda, porque no tenemos jugadores
que valgan 1.300 millones de euros. ¿En qué nos los hemos gastado? Han desaparecido. O sea, es una deuda. Normalmente cuando tú tienes una deuda, cuando tú pides una hipoteca para comprarte un piso, debes 300.000 euros al banco, pero en el otro bolsillo tienes un piso. Es decir, llegado el caso, te puedes vender el piso y devolver los 300.000 euros al banco. Pero es que aquí debemos los 300.000 euros al banco, pero no tenemos piso. ¿Qué tenemos? Coutinho, que no vale nada. Dembélé, que vale poco. Umtiti, que hasta nos tendría que pagar a nosotros para jugar. Es que no tenemos nada. Y además, y hay algo que mencionó también Laporta en la comparecencia en la rueda de prensa, que a mí yo lo sabíamos, pero que lo diga de esta manera debería ser el titular o acompañar el titular de los 1.350 millones que debe tener cualquier diario que cubra la información del Barça el día de mañana. Es pirámide invertida. Veteranos con contratos extensos y jóvenes con contratos cortos. Eso sumado, por supuesto, al dinero que se le dio en cada renegociación de contrato a estos veteranos para huir hacia adelante y para evitar, y esto lo dice Bartomeu en la carta con una desfachatez impresionante, ¿no? Que es sostener al que era el mejor equipo de la historia, cuando, con todo el respeto, el mejor equipo de la historia duró 4 años y Bartomeu no era presidente en ninguno de esos años. Si ya lo teníamos, si ya lo teníamos. Exacto. Que él no era presidente en ese momento, además, y que no lo construyó él tampoco. Él lo que hizo fue seguir dando saltos hacia adelante mientras destruía el modelo. Pero es tremendo, Marc, porque la masa salarial, y esto lo conversaba con Frederic Porta, con este enorme amigo en común que tenemos. Frederic decía, es que además el segundo escalafón de salario del Barça está por encima del futbolista o de los futbolistas mejor pagos del Real Madrid. Y no porque comparemos, no, estamos hablando de los dos grandes. Entonces, Coutinho, Griezmann, bueno, Coutinho cobra creo que son 4 millones menos que Gareth Bale, además. Pero Gareth Bale lo podías prestar, habían algunas cosas. A Coutinho no se lo puedes prestar a nadie. A nadie. Entonces, No. mi pregunta es, porque insisto, yo prefiero que los que saben me ilustren. ¿Tiene algún tipo de defensa? Después la dinámica de los tribunales las conocemos y puede pasar cualquier cosa. Pero ¿tiene algún tipo de defensa la gestión de Bartomeu a cargo del club? Yo creo que no. Es decir, al margen de cuestiones estrictamente jurídicas, podría tener una defensa. Por ejemplo, vayamos al origen del problema. El origen del problema, en esencia, está, más allá de consideraciones conceptuales de Bartomeu y Rosell, el origen fáctico está en la venta de Neymar. En el momento en que vendemos a Neymar y empezamos a mover una cantidad de dinero ficticia que decidimos invertir ese mismo verano o en los próximos 6 meses en Dembélé y Coutinho. Entonces, tú ingresas 222 millones prácticamente netos por Neymar porque amortizabas poco, ponle 200 netos, sin los cuales tú ese año ya cierras en pérdidas. Pero es que además los utilizas para pagar a Dembélé y a Coutinho, a un jugador, digamos, a una promesa, porque Dembélé era una promesa del Dortmund por 140 millones más o menos, y a Coutinho, que en principio era un jugador contrastado, gran carrera en el Liverpool, etcétera, por 160. Más allá de la calidad de los jugadores, el precio que tú vas a pagar se origina en que te han llenado los bolsillos, vale, pues ahora tengo dinero para gastármelo. Ok, esto ya es la primera, digamos, el primer encontronazo con el modelo. No tendría que ir así la cosa, ir al mercado a pagar 140, 160. Pero es que además de eso, cuando tú contratas a Dembélé, yo no sé lo que cobraba Dembélé al llegar al Barça, pero probablemente le firmamos un contrato de 10, 12, 15 millones, algo así sería. Es decir, contratos totalmente fuera de mercado. Esto, cuando tú has ingresado 200 por Neymar y te los has gastado en Dembélé y Coutinho, si te paras ahí, puedes decir, mira, oye, hemos cambiado 2 por 1,
no han salido bien, mala suerte. El problema es que insistes, Ignacio. Claro. Persistes con trincao, persistes con, o sea, empiezas una rueda de fichaje valorando a Pjanic en 60 millones, con tal, o sea, esta es tu fórmula, con lo cual ya tienes que descartar el error puntual. Es un error sistémico. Lo haces mal por sistema. Y cuando haces mal las cosas por sistema, solo hay dos opciones. O tienes mala fe y actúas por mala fe, o simplemente es que eres inútil, es que no sabes más. ¿Cuál de las dos cosas es denunciable? La mala fe. La incompetencia no es denunciable. Con lo cual, yo quiero creer que en esa auditoría no se va a reflejar solo la incompetencia, que ya yo creo que a estas alturas ya la tenemos todos bastante clara, sino que se va a reflejar la mala fe. La mala fe, digamos, la negligencia voluntaria a la hora de gestionar el club. En base a lo que sea, se me escapa, pero es evidente que tú no has hecho esto porque no sepas más, ¿no? Lo has hecho rematadamente mal y de forma persistente, con lo cual tiene que haber algo detrás. Y en cuanto a los salarios, para no desviarme más de la cuestión, claro, hombre, el Barça paga bien de toda la vida. O sea, llevamos 40 años, es que a mí esto me subleva, llevamos 40 años escuchando la martingala en los medios de que los jugadores se rebajan los sueldos por venir al Barça, de que todo el mundo quiere jugar en el Barça, de que esto es una maravilla y de que todos se dan colazos para venir aquí. Y resulta que somos el club que mejor paga de Europa. Pero es que además, recuerdo tiempo atrás, hará 3 o 4 años, alguna portada donde sacábamos pecho de la plantilla más cara del mundo. Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo vas a presumir de tener la plantilla más cara cuando tienes el mejor modelo formativo del mundo y estás presumiendo de tener la plantilla más cara? ¿No lo entiendes que va del revés? ¿No lo entiendes? No es tan difícil de entender, con lo cual solo nos queda pensar mal. Marc, cuando hace un verano, poco más de un verano, empieza el rum rum alrededor de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez cobraba en el Inter en neto poco menos de 3 millones de euros. Y aquí la primera oferta, ¿cuál sería? Eran de 11 o 10 millones de euros neto. Entonces, ahí pregunto yo, si yo fuera, a ver, estamos contratando figos, no, a ver, con el respeto por Lautaro Martínez, pero tipos que van a venir porque obviamente le estamos asegurando la vida. Es un profesional del fútbol, ya está, no hay más. No hay más. Pero al final la cuestión es, por eso estoy tan de acuerdo, cambiando un poco de tercio, estoy tan de acuerdo con la actitud del club ahora con Ilaix, porque me parece ejemplar. Ya no por el chaval, el chaval no me ha hecho nada y creo que tiene potencial, pero es que nos tenemos que cuadrar. Tiene que llegar un momento en el cual cuando un chico de 17, 18 años que ya está cobrando 2 millones de euros nos viene y nos pide 5 o 6 sin haber hecho nada, hay que decirte, oye, no, porque si no, es que esto es, como decimos en catalán, es una casa de barrets. Esto es un, vamos, no te lo voy a traducir, pero ya sabes. O sea, no puede ser, exacto, no puede ser que vayas a por Lautaro que cobra 3 y te pida 11 de sacre, de entrada. Coño, perdón, un poco de discreción, pídeme 6, ya renovaremos el año que viene, pero de entrada, si me pides 11 es porque sabes que los vas a sacar. Porque teníamos una dirigencia pues, que básicamente vivía de eso, de sobrepagar a fin de pues, ganarse portadas, ganarse aplausos, ganarse tener la masa tranquila, lo que sea. Pero vamos, una gestión salarial absolutamente nefasta. Me alegra mucho que hayas traído el caso de Ilaix. No quiero desviarme de todo lo que ha sido la comparecencia de Laporta. Y yo estoy de acuerdo con que un chico que no ha demostrado, porque demostrar no son 15 partidos, demostrar son por lo menos 2 años, por lo menos. Y aquí me apoyo en una frase, en un viejo pensamiento del deporte norteamericano en torno al béisbol. En el béisbol norteamericano te dicen, una temporada buena la tiene cualquiera. Una segunda temporada consecutiva buena puede ser obra de la casualidad. 3 temporadas consecutivas ya es como para tomarlo en serio. Ilaix no tuvo una temporada buena. Ilaix tuvo partidos buenos, porque a ver, no estamos hablando de un chico que haya sido titular en 25 o 30 partidos. Y yo estoy de acuerdo con que no puede venir ni él ni nadie a esa edad a pedir lo que está pidiendo. Pero te pregunto, a ver, aceptando que un chico hay que ponerle un parado al chico. Sí.
no podría haber hecho el stage con el equipo, el primer equipo, como para guardar un poco la imagen y quizás sacar un poquito más de dinero por él si se logra vender. Porque ahora el mercado que sabe, dos cosas. El Barcelona no va a contar con el Ajax porque se puso fuerte y al chico se le vence el contrato en un año. Antes sabían una, que era el tema contractual. Ojo, no estoy cargando tintas. Sí, sí, entiendo. El momento es muy difícil como para que Mm. además el caso de Ilais haya sido el prioritario. El caso era Messi, obviamente, más todo esto que Sí, sí, sí. hoy hemos conocido. Pero a mí mi sensación es que cuando tú pones en el mercado de esa manera un activo, le quitas algo de valor. Probablemente sí. Y en el caso concreto de Laish, yo creo que es un poquito más evidente, pues porque al final es un chaval joven con toda la carrera por delante y es más fácil presumirle un valor del que le puedas dar pues, a Pjanic. Pjanic va a tener el valor que va a tener y ya no se va a revalorizar. Con el Laish corres este riesgo, con lo cual entiendo el razonamiento de no hace falta devaluarlo ante el mercado de forma tan evidente porque pues en lugar de sacar 5 vamos a sacar 3. Bien, mi reflexión en este caso concreto es, yo siempre he pensado que el club en un momento se tenía que cuadrar, en el momento que fuera, y guardo un símil en la memoria, no recuerdo, fíjate, guardo el concepto pero no el momento. El Madrid lo hizo, yo creo que fue con Higuaín, pero tal vez fue otro jugador antes que se plantó, creo que en 80 millones, es una barbaridad. Y 80, y es lo que hay. ¿Te quieres largar? Lo típico, el jugador, hostia, me quiero ir, tal. No sé. Sí, sí, fantástico. Traes 80 millones y te vas. Si no, aquí te vas a quedar tranquilamente. Y desde ese momento el Madrid hizo unas ventas espectaculares. Creo que vendió a Morata por 80 también. O sea, ¿por qué? Porque el jugador sabía que las medidas de presión ahí no funcionaban. Entonces, en ese punto ya ni las intentaba. ¿Qué va a pasar ahora con Ilaix? Va a pasar un poco al revés, que el jugador sabe que la presión no le va a funcionar porque va a estar en la grada, pero también sabe que en un año está libre y digamos, puede forzar la máquina para no dejar ni un euro en la caja del Barça. Sí, puede pasar, pero el que viene detrás, el chico de 16 años que vendrá detrás, ya se lo pensará 2 veces. Este es el quid de la cuestión. Esto es lo que ganamos. ¿Perdemos 2 millones en el traspaso de Ilaix? Seguro, pero los ganamos detrás. Ganamos en que no, digamos, en que no se rían de nosotros como se han estado riendo todos los jugadores en los últimos años, porque al final, que no es para menos, que había para reírse porque ibas a negociar lo que decíamos antes, ibas a negociar y te firmaban cualquier cosa, hombre, pues oye, vamos a pedir tú, que al final nos firman lo que sea. Pero yo creo que era necesario hacerlo y aún así convengo que sí, eso va a conllevar una pérdida de valor en la venta de Ilaix, seguro que sí. Pero por otro lado, pues por ejemplo va a aumentar el valor de Collado, porque Collado ya sabe que no puede ejercer esta medida de presión. Es lo que hay. Yo creo que hemos ganado con eso. Claro, claro, ¿no? Y el argumento que das es totalmente claro, perder hoy para ganar mañana, que en realidad es una forma muy, muy clara para construir algo. Al fin y al cabo, Yo creo que es la única, sí. tampoco por Illax ibas a perder 50 millones de euros, porque tampoco el chico estaba en ese nivel, ¿no? Potencialmente, imagínate que dentro de 3 años hace un carrerón y, bueno, puede pasar, pero en ese momento no nos vamos a rasgar las Claro. vestiduras porque en el tránsito, en esos 3 años, probablemente habremos evitado que Gavi se nos suba las barbas o que Nico se nos suba las barbas. Ese es el beneficio. Porque yo quiero más Pedris, más Pedros. Quiero más este perfil que el perfil Ilaix, siendo muy bueno Ilaix. Pero el perfil psicológico e intelectual del jugador, prefiero el de Pedri o el de Pedro, porque me encajan más. No porque vayan a cobrar menos y egoístamente les pueda pagar menos, no, sino porque son jugadores con la cabeza mucho más amueblada de lo que la puede tener Ilaix, mucho más razonables y con los que después decir, oye, vamos a construir un proyecto de futuro contigo a 3, 5, 7 años vista, ten paciencia, ya te va a llegar. Con un perfil con Ilaix o con Xavi Simons en su día o con otros tantos que se quedan en el camino, eso no lo vas a lograr. Bueno, mala suerte. La gestión de la cantera también es eso, también es saber detectar cuál es el perfil con el que tú puedes construir un trayecto, cuál es el perfil que tienes que exprimir en el corto plazo, saber ver un poquito eso. Al final, una buena venta
de un jugador cuando tiene 17, 18, 19 años, si no ves que vaya a tener recorrido en el primer equipo, no es mala operación. Bueno, y en todo esto también llega al club o regresa al club Eric García, que tuvo que renegociar aquel acuerdo que había tenido anteriormente. Es decir, es otro chico con un perfil para ser titular en el club, tendrá que ganárselo en los entrenamientos y en los partidos, eso ya es otra cosa, pero con un perfil muy claro de ser defensor titular en el club por los próximos 10 años, que mire, se dice fácil, pero con el fútbol y además en ese puesto, en el Barça. Y ese también creo que es un ejemplo inmenso para esos chicos. Porque, a ver, claro. Piqué ha hecho una gestión maravillosa. Pero fíjate, Ignacio, volvemos, ¿en el corto plazo o el largo plazo? Si yo cojo a Eric García y que ahora tendrá que 21, 22 años. 21 años, sí. 21. Eric, vamos al tema puramente crematístico. Vamos al bolsillo. Pregúntale a Gerard en los últimos 10 años cuánto dinero ha ganado en el Barça. Pregúntaselo. A ver qué te dice. Porque Gerard igual en los últimos llegó en el 2000... ¿Qué llegó en el 2006? 2007. No, más tarde, el 2008 igual. 2008, la primera temporada de Guardiola, exacto, la primera temporada de Pep. Ok, 2008, estamos en el 21, lleva 13 años. Gerard habrá ganado del Barça brutos 100 millones de euros, 80 millones de euros. Yo no le puedo decir a Eric García, Eric, 10 años, no solo vas a ser central, presumiblemente titular de uno de los mejores equipos de Europa, por no decir el mejor, vas a ser central titular de tu equipo, del tuyo, del de tu familia, del de tu casa, pero es que además es que vas a acabar ganando 60, 70, 80, 90 millones de euros. Que te puedes ir a Manchester United a ganar 300, sí, pero es que vas a ganar 80 o 90 aquí. Es que vas a ser si lo haces bien, vas a ser un mito a la altura de Puyol, a la altura de Piqué y a la altura de otros grandes defensores de este club. Hombre, si yo le doy el ejemplo de Piqué, si le doy el ejemplo de Puyol, si le doy el ejemplo de otros tantos canteranos, de Xavi, de Iniesta, de tal, es mucho más fácil que reposen la idea y digan, vale, vamos a apostar en el largo plazo. Y esto vale para Eric, vale para Pedri, vale valió para Pedro y Busquets en su día. Pedro y Busquets no generaron ningún tipo de conflicto contractual en toda su carrera en el Barça. Ejemplar. Y Busquets gana muchísimo dinero. Perfecto, genial, carrera de élite, tiene que ganar dinero, pero no ha generado nunca ningún conflicto. Eso es lo que necesitamos de los chavales de la Masía. No necesitamos más problemas. Problemas ya me los va a dar Neymar, me los va a dar un Titi, me los va a dar el que decíamos antes, el profesional del mundo del fútbol. Ese es el que me va a dar el problema. Los de casa, no quiero que me den problemas. Quiero que estén contentos, valorados y que vean su carrera a futuro se puede desarrollar perfectamente en el Barça. Eso es lo que les tenemos que enseñar. Y ahora creo que es el momento idóneo para eso. Hay unas pérdidas que no son computables, Marc. Y me voy a... Yo no soy usuario de Twitch. No cuestiono los contenidos de este chico Ibai. No soy quien para hacerlo. Simplemente no soy usuario, listo. Y es como que yo te recomiendo un disco y me digas esto no va conmigo. O no tengo tiempo para escucharlo ahora, lo escucharé después. Listo, ¿no? No entro en esas batallas tribales que se presentaron a raíz de la presentación de Messi. Y no me interesan, además. Yo creo que todo contenido que sea bueno, no importa por dónde lo saques, será interesante. Correcto. Pero esta mañana entré a ver el Twitch de Gerard Piqué. Porque a mí me interesa escuchar a Gerard Piqué. Después, claro, si quiere ser presidente, se rodeará mejor o se rodeará peor. El futuro es incierto, no lo sabemos. Pero yo quería escuchar a Gerard Piqué. Hay una frase de Gerard Piqué que dice, esta generación que está llegando es una maravilla. Y yo digo, y la anterior también era, ojo, no es una respuesta a Piqué, ¿eh? No es una respuesta a Piqué porque Piqué no tiene... No. La anterior también era, y teníamos buenos futbolistas, y teníamos futbolistas que quizá, como se demostró, en otros clubes no iban a rendir porque no tenían esos otros clubes esta manera de jugar. Y esas pérdidas no son computables, Marc. Hacerle creer a la gente que se jugó lo que se jugó porque hubo una generación dorada, cosa que es una falacia. Y segundo, que ahora esta generación que está tumbando las puertas poco a poco del Camp Nou,
es una generación maravillosa, porque la anterior también ha podido serlo. Porque Pedro, Claro. y me encanta que hayas mencionado a Pedro, Pedro era de los tipos más inteligentes que jugó el fútbol. Y no era el de mayores talentos naturales, sí de En habilidades, porque la absoluto. habilidad es saber adaptar tu talento a las circunstancias. Y yo creo que esa es la pérdida, esa es una pérdida que mientras hablamos y veía, yo contabilicé todas las cifras que dio Laporta hoy. Decía, sí, pero el daño hecho a la Masía, Claro. en el sentido de decirle al futbolista, no vas a subir, porque aquí hay que darle contratos por 5 y 6 años a los mayores, cuando quizá, y en la vida es un concierto de despedidas, había que despedirse de algunos. Ese daño, de ese daño va a costar volver, porque los chicos tienen 16, Sí, 17 años. sí, y al final, no quiero hablar de generación perdida, pese a que probablemente numéricamente y generacionalmente sea así. O sea, el paso que va el cierre de la generación Xavi-Iniesta, para entendernos, de esa generación que debutó a finales de los 90, a principios del 2000, que enlazó con la siguiente, porque al final, y esto es una falacia que se usa mucho, no, una generación dorada, no, son tres. Exacto. Son tres. O sea, es Xavi Iniesta por un lado, Busquets y Pedro por el otro, y Messi Piqué entre medias. O sea, no es una sola generación. ¿Por qué? Porque al final el Barça genera tal cantidad de talento que cada 2, 3 años es moderadamente fácil, si haces bien el trabajo, que te salga por lo menos uno que pueda tener potencial de primer equipo. No te digo un Messi porque no te va a salir un Messi, pero te va a salir un Xavi, o te va a salir un Pedro, o te va a salir un Busquets, o te va a salir un Piqué. En esencia, Piqué no es el mejor central del mundo en los cánones estándar de un central. Igual que Busquets no es el mejor central del mundo en los cánones estándar de un pivote o de un medio centro defensivo o como se quiera llamar. Igual que Pedro no era en los cánones estándar de un extremo o de un delantero el mejor. No, pero da igual. Es que los hacemos mejores aquí porque tenemos una forma de jugar, sabemos jugar a eso, lo tienen interiorizadísimo y les cuesta 0,5 segundos llegar al primer equipo y desarrollarse en plenitud. Entonces, explicarle eso a un chaval, a un Nico o a un Gavi o a los que vienen detrás, si tengo delante el ejemplo, porque el ejemplo de Xavi Iniesta está lejos ya, ¿no? Eso ya está lejos. Ya ha llovido, han pasado 4 años o 5 años, ya está. Les tenemos que empezar a hablar de los ejemplos de Piqué, de Busquets, de Pedri, de este tipo de ejemplos, hasta de Sergio Roberto, si me apuras. Y ahora igual queda muy mal, pero en toda su mediocridad ha conseguido hacer carrera en el Barça, siendo un jugador justito. Pues Siendo ha un hecho jugador, carrera muy bien. siendo un jugador, Marc, que yo no puedo olvidar aquella reflexión del Tata Martino en una rueda de prensa. Sergi Roberto hace todo lo necesario, pero yo le pido que dé un par de pasos adelante. Y pareciera que Claro. pero también es un chico que viene de la casa y ha hecho vida en la primera plantilla. Y ahí está, y es un Oye, futbolista. ya ha metido goles Sí, importantísimos y ha sido un jugador de rotación muy, muy útil en determinados momentos, pero no, a mí me recuerda, salvando las distancias porque era todavía peor, me recuerda a Oleguer. Oleguer hizo carrera en el Barça. Oleguer, o sea, es un caso, es que es para que te dé un infarto que un jugador de las características técnicas y tácticas de Oleguer pueda hacer carrera en el Barça de Rijkaard. Pues oye, ¿por qué? Pues porque cumplía perfectamente su cometido, el único concreto que tenía lo hacía perfectamente. Cubría su hueco, tío discreto, trabajador, hacía vestuario, perfecto, no hay problema. Genial. ¿Puedes hacer una plantilla de 24 jugadores así? No, hombre, es el Barça, tienes que hacer otra cosa. Pero incluso para ese perfil de jugador del Barça B o del juvenil, que él ya ve que tiene fundamentos para primera, pero tal vez no para el Barça, le puedes poner ese ejemplo también. Decir, mira, es que puedes tener un hueco. Si lo trabajas bien y si tienes suerte, si todo te va de cara, puedes tener un hueco, pruébalo. Puede haber hueco para ti. Para el que es un puntito superior, a ese ya le tienes que decir, oye, tú llegas para el primer equipo, pero uno, no te duermas en los laureles. Dos, que no te empiecen a hinchar la cabeza padres, hermanos, representantes, managers. Y tres, trabaja cada día como si fuera el último. Y luego está el superclase, que ese es que a ese ya tienes que manejarlo, digamos, con una mano izquierda, no con dos, porque son perfiles muy delicados, pero también les tienes que poner el ejemplo de, oye, tú quieres aspirar a ser top 10 mundial,
aquí tienes la carrera y la plataforma ideal para hacerlo. Yo te aseguro que no vas a ganar un Balón de Oro de forma más fácil en ningún lugar que no sea en el Barça. Barça es una fábrica de generar balones de oro por el fútbol espectacular, por la vistosidad, porque luce muchísimo por la marca, por la dimensión internacional. Es muchísimo más fácil ganar premios individuales desde el Barcelona que desde otro club con menos repercusión internacional. Con lo cual, incluso en el plano egoísta, les puedes convencer. Hay que apostar por ello. Pero además hay algo que mucha de la masa olvida, y es que Xavi no fue Xavi a los 20 años. Iniesta a los 20 años. La comparación la hace mucho la masa con Messi, pero Messi es un superclase como lo fue Pelé, como lo fue Maradona, como fue Cruyff, como fue Di Stéfano. Pero juega otra cosa. Entonces, a mí lo que me llama poderosamente la atención y me alarma es esa desesperación por 3 partidos. Si no es Messi, ya tenemos que echarlo. Y ya tenemos que traer a un tipo de afuera. Y el tipo de afuera no sabe ni a dónde está llegando. Puede que rinda, como rindió Villa en su momento. Y ojalá se repitiera esa fórmula. Pero que no es fácil traerlos. No es fácil conseguir esos futbolistas. No, de hecho la mayoría, siempre hemos dicho el año de adaptación o hasta 2 años porque cuesta, porque es difícil venir aquí, instalarse en el sistema del Barça o en las peculiaridades del club. Ahora tenemos encima de la mesa, por ejemplo, un caso que será el Villa de turno. Espero que parece que vaya a ser así, que es Memphis. O sea, es un chico que además parece con una actitud muy, muy, muy apropiada al momento que vive el club, muy implicado, etcétera. O sea, es un buen fichaje en estos términos, en términos de que es un chaval que sabe dónde se ha metido, que va a dar todo lo mejor de sí, y es que además es un buen jugador de fútbol. Pero aparte de eso, la paciencia, que al final es lo que necesitan los proyectos deportivos, yo creo que, volviendo un poquito al tema de Twitch, es que no estamos en tiempos de paciencia, Ignacio. O sea, estamos en tiempos de inmediatez, estamos en tiempos del primero que reacciona es el que se lleva más éxito, en tiempos de la rapidez, de la agilidad, no dentro del terreno de juego, sino a nivel social, todo tiene que ser para allá, todo tiene que ser muy grande, muy visual, muy impactante, consumos rápidos, y eso va en contra de la slow food, de la cocina como la Masía, que es trabajar los platos, trabajarlos bien, cuidar los ingredientes. Tenemos que apostar muy firmemente por eso, porque los tiempos nos juegan en contra. Pero insisto, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo por muchos motivos, y el deportivo es solo uno de ellos. Luego está la vertiente filosófica, la vertiente conceptual, la vertiente del marketing. Todo englobado me lleva a pensar que este es el único camino. Y además, ahora tenemos la desgracia de tener que acudir a ese camino por necesidad. Bueno, pues vamos a hacer de la necesidad virtud, vamos a recuperar todo lo que hemos ido perdiendo en estos 10 años, donde no teníamos paciencia, donde pusimos al mando a gente que simplemente no creía en lo que hacíamos en casa, o lo quería hacer de otra manera. El profesor Segura, toda esta gente que sabe tanto de fútbol y que habrá enviado a tantísimos chicos de la Masía con potencial, que a mí se me escapa, pero hay muchos periodistas que lo siguen día sí día también, y que sabrán de 20, 30 jugadores con potencial de primer equipo que estarán repartidos por el mundo, porque había un señor aquí con plenos poderes que no entendía a lo que jugábamos aquí. Eso es perder una generación. Lo que decías tú, la pérdida incalculable del talento que se te ha quedado por el camino. Eso no lo puedes recuperar y no lo puedes cuantificar, pero sí que lo puedes conocer. Y si lo conoces, como bien dice el dicho, lo primero que debes hacer para solventar un problema o para corregir un error es conocerlo y es diagnosticarlo bien, sabiendo que poniendo como responsables de la formación a gente que no entiende lo que se hace en el Barcelona, no nos va a permitir elevar a los jugadores hasta el primer equipo, pues lo único que tenemos que hacer es no poner a ese tipo de personas y confiar en la gente que sí sabe que va a llevar a los jugadores al primer equipo, o por lo menos a todos los que se pueda, porque todos no van a poder ser. Es la única vía. Si nos escapamos de eso, nos volveremos a ver envueltos en dinámicas de compras a mercado innecesarias, a sobreprecios, salarios altos, etc. La única vía que tenemos ahora ya por necesidad es la Masía.
tú mencionabas el fichaje de Memphis Depay. En el partido de ayer a mí me dio una sensación. Depay llega a una edad magnífica en cuanto a su madurez, no solamente futbolística, sino yo creo que hay una madurez, llamémosla emocional. Pareciera que el chico ha comprendido que este es un club que va atravesando por una melancolía natural de haber perdido el Rey Sol, que no sabemos cuánto va a durar, porque así ganemos todo este año, no se va a acabar la melancolía. Era Messi, era el mejor futbolista que ha jugado en el Barça. Yo no digo que es el personaje más influyente de la historia, digo que es el mejor futbolista, esto es una apreciación. Y este chico Memphis, a diferencia de lo que en su momento fueron Saviola o Riquelme, que también eran buenos jugadores de fútbol, pero Memphis viene con una especie de desparpajo en el cual se atreve a hacer cosas para que la gente se le acerque, para que la gente lo quiera. Es decir, al Riquelme que llega a Barcelona, por ejemplo, era un futbolista enorme, con una capacidad, pero él no tenía comunión con la gente porque él no buscaba esa comunión. No, correcto. No le interesaba. Saviola era un chico introvertido. Y digo Saviola Riquelme porque si empezamos a hablar de otros, creo que nos echamos a llorar, ¿no? Memphis llega y yo creo que hay algo, o lo palpa consciente o inconscientemente, y ayer en la primera que le toca, hace esto de picar la jugada, la pelota para que... Y tú dices, este chico es atrevido, yo no sé si va a hacer 20 goles o 30. Y puede llenar o puede hacer que la melancolía sea más llevable, más llevadera, cosa que yo no veo capaz a Griezmann. Quizá Griezmann hace 30 goles, 40 goles este año, ojalá, pero él no tiene tampoco esa, llamémoslo chispa, esa característica innata de conectar inmediatamente por tu desparpajo, ¿no? Y yo creo que Depay, Memphis, perdón, tiene esa capacidad de, por lo menos, ponerle un poquito de hielo al vaso que nos acompaña en la melancolía. Sí, estoy de acuerdo. Y además, está muy feo que lo diga yo porque yo soy recién, o sea, acabo de comprar los billetes para subirme al barco de Memphis. Yo no era para nada de Memphis. Yo también, ¿eh? Yo también. O sea, pero para nada, ¿eh? Cuando sonó, creo que fue, sí, no sé si el verano pasado o a principios de de la temporada pasada, que hasta nos reímos todos un poco de dónde va Bartomeu fichando a este que no sabe nadie quién es y juega en el Lyon. Yo me subo al barco de Memphis desde ya, pero no estaba en el barco. Con lo cual, esto, digamos que no me voy a colgar la medalla que no me corresponde. Dicho esto, dos aspectos. Uno, el Memphis dentro del terreno de juego tiene exactamente esto que has explicado. Al final, los jugadores, sean buenos o malos, yo creo que en un minuto, si tú has visto bastante fútbol en tu vida, en un minuto tú puedes ver un jugador si tiene algo más o no. Ya no te digo que sea un superclase o no. No, si tiene algo más, aquí. No en los pies, aquí. Y Memphis aquí tiene algo más. No sabemos exactamente el qué, pero tiene un puntito de inteligencia adicional que le hace probablemente comprender muy bien los momentos dentro del terreno de juego y por extensión seguramente también fuera. Y esto me lleva al segundo punto, que además hoy lo he puesto en Twitter. Ha tuiteado una foto de estadio con un mensaje en catalán y tal. Y esto yo no sé quién se lo lleva, no sé quién es su community manager, no lo sé. Pero esta inteligencia emocional, que al final es eso, es de jugador grande, de saber, oye, vengo aquí, ahora no está Messi, pero antes sí que estaba Messi, pero bueno, yo vengo aquí, vengo a ser el 9 del Barça, voy a conectar con la gente, con este gran club que sigo desde pequeño, yo de verdad lo sigo. Porque hay fotos del chico con la camiseta de club y tal. Además, por edad, probablemente lo empezó a seguir en nuestra peor época, cosa que le da todavía más mérito. Pero a mí me conecta mucho eso con el relato de lo típico. Es que soy siempre del Barça desde pequeño. En el caso de Memphis sí, con lo cual entiendes un poquito más el club. Y me conecta, yo también lo comentaba, me conecta un poco con Mirotic en el básquet, que es este tipo de jugador que sabe dónde va y sabe pues, cuáles son las teclas que tiene que tocar allí donde va. Es probable que Memphis se vaya en un momento determinado al Bayern de Múnich y sepa tocar las teclas de conexión también, porque es inteligente.
no pretendamos tampoco ser excesivamente especiales, sino simplemente viene un jugador, sabe dónde se mete, intenta empatizar con el colectivo donde se mete, mira, ve, huele, escucha y ya está, y actúa en consecuencia. Pero es verdad que la inmensa mayoría de jugadores eso no lo hacen porque no lo sienten necesario o ni se enteran. Incluso jugadores de aquí tampoco se enteran. Memphis sí. Y tiene eso que nos va a ayudar, como decías tú, a agarrarnos a alguna cosita una vez ya consumado que hemos perdido digamos, el principal gancho que tenemos en el primer equipo. Oye, vamos a depositar esperanzas en Memphis porque nos ha dado motivos, de momento, emocionales sobre todo, para conectar un poquito más con él, justo en un momento en el que tenemos que reconstruir estos puentes emocionales, sobre todo con el primer equipo, ya no con el club, que también, pero sobre todo con el primer equipo, a lo que también ayudaría agarrar una generación de 2, 3 chicos de la base, conectar mucho con... Al final, al culé le encanta el Iniesta blanquito e imberbe, el Bojan con cara... O sea, esta madre que llevamos todos dentro, la vamos a coger ahora con Nico, la vamos a coger con Gavi y les vamos a arropar y les vamos a abrazar porque lo necesitamos. Necesitamos empatizar a este nivel también con la plantilla. Tú conoces mucho la masa social. Variopinta, porque no podemos hablar de la masa social como una roca impenetrable. ¿Cómo crees que ha sido y será en los próximos días la reacción de la mayoría de esa masa social después de la larga y concisa, porque a veces lo largo es pesado y esto no fue pesado, esto era como estar viendo una de estas, no sé, una de estas series de David Lynch, que te quedas, o una película de Lynch. ¿Cómo crees que será la reacción de esa gran mayoría de la masa social después de lo expuesto hoy? Es decir, después de haber desnudado casi hasta la totalidad, porque la parte pornográfica, con todo el respeto del término, será cuando se presente la auditoría Sí. y a la due diligence. Exacto, ahí vamos a ver la pornografía real. De momento hemos visto un tráiler erótico, para entendernos. Ahí vamos a ver lo delicado. No, hombre, yo creo que como decís, la mayoría, yo creo que por fin ha calado en la mayoría, y cuando digo mayoría, digo en la amplísima mayoría, por fin ha calado el concepto real, que ya no es una idea, ya no son guerras, ya no son conceptos etéreos, no, son números. Bartomeu y Rossell llevaron a cabo una gestión infame del club. Yo creo que la inmensa mayoría ya tiene esto claro. Luego, habrá una parte de esa mayoría que le dará más importancia a eso o menos, se relamerá las heridas o no, o dirá, mira, ha venido así y ha sido mala suerte. Eso es otro tema. Pero por lo menos ya todo el mundo tiene claro, o la gran mayoría de la gente tiene claro, que la gestión ha sido infame. Hay una minoría que sinceramente te digo que ojalá cada vez sea más minoría, que persiste en pensar que todo esto es un contubernio y que aquí no ha habido pérdidas, ni ha habido mala gestión, ni nada. Bueno, oye, llega un punto en que las explicaciones ya no hace falta llevarlas más allá. O sea, hay números, hay papeles, hay informes, hay de todo. Ya, si no lo quieres ver, ya es tu problema. Pero la grandísima mayoría yo creo que lo ha entendido. El siguiente paso, socialmente hablando, creo que es la pedagogía y creo que es fundamental y es un tema de años. O sea, ahora estamos en una tesitura muy favorable en la cual podemos hacer pedagogía de qué es el Barça, cómo funciona el Barça, cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus dimensiones económicas, cómo se puede preservar todo eso, cómo se puede hacer crecer para que la gente vaya entendiendo ya sobre la marcha, no a posteriori cuando se lo expliquemos, sino sobre la marcha, vaya entendiendo cómo se desarrolla un mandato. Porque lo que ha pasado en los últimos 10 años es que iban saliendo noticias y datos y números, pero la gente los obviaba o no les daba importancia o no le interesaba o lo que fuera. Esto es lo que hay que evitar. Y yo ya sé que esto es incómodo para Joan Laporta y para cualquiera que gobierne el club, ya lo sé. Pero es que tiene que ser así, porque no puede ser que estemos 10 años mirando el techo y al cabo de 10 años nos pongamos la mano en la cabeza y nos lamentemos. Tenemos que estar permanentemente ahí sabiendo que es ya no solo qué es lo que pasa, sino por qué pasa. Y la única forma de hacer eso es que el club
se involucre en hacer esta pedagogía con sus socios. No estoy diciendo que los socios sean tontos, ni mucho menos. Estoy diciendo que es que se lo tienes que explicar. Las horas que le dedicamos muchos a entender el Barça en sus vertientes económica y social, el club tiene que intentar que seamos más los que les dedicamos estas horas. Porque cuanta más gente sepa cómo funciona el club a todos los niveles, mejor será el control que entre todos hacemos de la entidad y, por lo tanto, por definición, mejor será la dirección de la entidad. Si hacemos eso, yo creo que socialmente vamos a mejorar un montón, muchísimo. Y del mismo modo te digo que no lo vamos a hacer, porque esto no va a pasar. Pero yo creo que sería muy bueno que diéramos un paso adelante a nivel social y a nivel de promover, al final, salvando las distancias, como en todos los imperios históricos, al poder siempre le ha interesado mantener al pueblo en la ignorancia, porque así preguntaba menos y molestaba menos. Salvando mucho las distancias, un club de fútbol no deja de ser distinto. Cuanto menos me molestes, mejor, porque así puedo gobernar más tranquilamente, para bien o para mal. Esperemos, y estoy seguro que será para bien, pero no entra dentro de las dinámicas del poder el querer autoimponerse en dificultades de gestión. Hoy veía a Laporta comunicando, y yo estoy muy de acuerdo con eso de que hay que dar pedagogía, y también creo que hoy se dio un punto de quiebre. A ver, hay que ver si lo puede aprovechar, que es esta manera de comunicar. Yo sentí que Laporta, que llegó a la presidencia, hasta el día de hoy, incluyendo cuando tuvo que hablar de la salida de Messi, era un Laporta comedido, casi como, y estoy hablando de personalidad, no de las acciones que habrá tomado, no, estoy hablando de personalidad. Un tipo casi como con una camisa de fuerza. Y me hizo recordar, yo no vi la serie de Doctor House cuando era en vivo, digamos, en directo, sino la vi ya después que había terminado. Y me hizo acordar a Doctor House cuando en algún momento dado, porque había desarrollado alguna afinidad con el paciente, no era él, sino que tenía más dudas y era más precavido. Y yo hago este paralelismo porque hasta hoy vi un Laporta con cierta precaución. Yo creo que hoy, desde lo comunicacional, lo estratégico le pertenece a la Junta y lo irán comunicando. Pero desde la comunicación, hoy yo creo que Laporta volvió a ser el Laporta con sus tonos, con sus blancos y sus oscuros, que mucha gente votó por ese recuerdo del tipo que, errado o no, iba hacia adelante e iba hacia adelante. Hoy, obviamente, ha presentado una cantidad de números que no se pueden discutir y que pueden ser hasta peores, ¿eh? Pero ese Laporta hoy, estaría muy bueno que alguien alrededor suyo le dijera, es que para esto te eligieron ya, no te eligieron para ser un tipo zen. Mira, hoy no solo se sentía fuerte porque los números así lo acreditaban, evidentemente tenía toda la razón del mundo en todo lo que iba a exponer y lo sabía, sino que, y esto imagino que si se lo preguntara a alguien, a él mismo, a la Junta, nadie lo admitiría. Pero yo quiero creer, o puedo creer, que hoy se consumaba una pequeña venganza en su fuero interno. Es decir, Laporta es un señor que tuvo un mandato, yo creo que en el global, muy exitoso, y que luego tuvo que aguantar él y su Junta por lo menos 10 años de desprestigio y de ataque ya no solo judicial, sino mediático y permanentemente en el foco y en la crítica. Hombre, hoy ha podido salir a explicar que todos esos que tanto le señalaban y que tanto le criticaban, no solo lo han hecho peor que él, sino que además es posible que haya ilícitos dentro de esas actuaciones. Con lo cual, creo que algún puntito de satisfacción interior debería de tener y justificadísimo, permíteme añadir. Creo que ahí es donde hemos visto a Laporta, no vengativo, no, sino simplemente a Laporta de tengo razón y sé que tengo razón y además lo voy a explicar con convencimiento porque es la única manera que sé explicar yo las cosas, que es de forma convencida y contundente. Y ahí sí que concuerdo con que se ha recuperado un poquito ese tono del Laporta anterior, digamos, un poquito más, digamos, más desatado, más contundente,
que yo, sinceramente, yo lo celebro. Permíteme añadirte en este contexto una experiencia personal durante la campaña con Víctor Font. Víctor dio una rueda de prensa, no recuerdo cuál era el tema, en la cual se enfadó. O sea, él se enfadó mucho por una pregunta, no sé qué pasó. Y fue la mejor rueda de prensa que dio en toda la campaña. Porque fue la única rueda de prensa no impostada, la real. Salió la persona real. Hoy ha salido la real. Hoy ha salido el Joan Laporta, que todos que nos quedamos, nos ponemos a escucharlo y nos convence. Porque es que le sale así, porque Tú, no sé si me miento, me dice la verdad, pero me convence, porque me lo dice convencido, me lo dice seguro, me lo documenta, me lo explica, me lo hace todo natural y fácil. Este es el Laporta que tal vez muchos esperábamos y que es verdad que hasta ahora, tal vez por la inseguridad de la situación, por ser una situación tan peliaguda, igual hasta ahora no se había atrevido a dar un poquito este paso hacia adelante. También es cierto lo que te decía al principio, antes de grabar, es que Bartomeu se la ha dejado votando. Es que se la ha dejado en el punto de penalti y ha entrado la puerta y ahí sí que ha dicho, esta es mía. O sea, dejadme de regatar esta porque es que era todo tan fácil de rebatir porque era la sarta de mentiras de Bartomeu, era tan brutal que la puerta ha dicho, ah, sí, vamos a jugar a eso, vamos a jugar a eso. Y ahí, hombre, ha salido con todo. Cosa que celebro, sinceramente. Me hiciste acordar a Bill Clinton. No sabes si te engaña o te dice la verdad, pero te convence. Pues mira, no sabía el paralelismo, pero la sensación un poquito con esto, yo creo que ya no es de Laporta o de Clinton, es este tipo de personaje, este carácter, esta manera de comunicar, que para unas cosas probablemente no es buena, pero para otras sí. Hay que saber en cada momento lo que toca y Laporta tiene la experiencia más que sobrada para poner en cada espacio lo que corresponde. Luego acertará y se equivocará como todos, pero por lo menos, y esto también es una cosa importante, por lo menos sale y se está 2 horas allí hablando y respondiendo y aceptando preguntas y explicándose. Porque esto Bartomeu se lo ventilaba con un comunicado y venga, y ya nos veremos la semana que viene. Yo, ya con eso, yo ya me doy por satisfecho. Marc, ha sido un gusto escucharte. Y no sé, creo que no soy el único, pero hay algo de optimismo ayer, más allá de las decisiones de Koeman, que a mí hay algunas me levantan de la silla, pero claro que hay razones para ser optimistas y te escucho y pienso en la Masía, pienso en los chicos y pienso en lo que está y lo que hay en el primer equipo también. Y en ello meto al descaro de Memphis, como lo veníamos comentando. Y viendo a los rivales también entiendo que hay razones para ser optimistas, con lo cual no sabemos si ganaremos, si perderemos, pero para ser optimistas las hay, porque si el Rey Sol se ha ido, no lo olvidaremos, pero hay razones para seguir y para creer, y sobre todo para que la masa se enamore nuevamente de lo suyo, que es aquello que viene de abajo, de la Masía. La verdad que ha sido un gusto escucharte. Eso es fundamental porque, como te decía, yo creo que toca reconstruir puentes emocionales con el primer equipo y con el club por extensión. Y creo que para eso es fundamental la conexión con los chicos de la casa, con los chicos de la Masía, con los veteranos. Yo creo que los veteranos tienen que dar un paso al frente, sobre todo, ya no tanto deportivamente, sino en lo institucional. Lo que hizo Piqué, al final, Piqué estos últimos días está dando ese paso al frente más allá de la rebaja salarial y está tomando las riendas del compromiso. Y esto, desde la óptica del espectador o del aficionado o del socio, necesitamos también eso. Ya lo sabemos, que vais a jugar lo mejor que podéis, ya lo sabemos, pero necesitamos ese poquito más que nos ayude entre Memphis, entre esto, entre los chicos y entre lo de más allá, pues haremos un pequeño cóctel que, mira, no va a ser el gran daiquiri que era Messi, pero bueno, algo haremos, oye, pasaremos una buena tarde. Ya con eso ya nos conformamos. Yo te digo que el terreno deportivo es el que menos me preocupa de todos, rotundamente claro, y el terreno institucional y económico es donde tenemos que enfocar los esfuerzos principales, donde hay que dejar trabajar a la Junta sin perder lo que te decía antes, sin perder ese ojo crítico que nos va a hacer mejores. No olvidemos nunca eso. Si volvemos a mirar 10 años hacia otro lado, vamos a estar peor dentro de 10 años. Hay que estar ahí, hay que mirar, hay que confiar, hay que ayudar, pero sobre todo hay que trabajar. Esto es lo más importante. Gracias por estar y sobre todo
por haberte tomado el tiempo para interrumpir el descanso veraniego y conversar. La verdad que sabes que te lo agradezco y bueno, seguiremos charlando, Marc. Un gran abrazo. Siempre que quieras, Ignacio. Es un placer. Estas charlas así reposadas me encantan. Y además de Barça, pues, ¿qué te voy a decir? Nada mejor. Esperemos que la próxima sea en persona, ya que ahora empezamos a Ya, ya, ver un poquito ya, de... exacto. Ya podemos vivir un poquito más. Genial. Un abrazo, Ignacio.